Cali, Colombia. Era muy conocida como la capital mundial de la droga, y junto con ello toda la violencia, corrupción y pecado de todo tipo que usted puede imaginar. La violencia empeoraba y la iglesia realmente sentía la presión de lo que estaba sucediendo. Esta es la Amazonía. Aquí está la Amazonía colombiana, esta es la Amazonía brasilera y aquí la peruana. Aquí es donde están muchos de los laboratorios de cocaína. Marcy y Randy McMillan son ministros veteranos que han vivido en Cali más de 20 años. Por lo menos 10 de ellos han pasado bajo la sombra de los infames varones de la droga. Ellos han visto los devastadores efectos del control implacable del cartel, y lo han presenciado en su propia vecindad. Cuando el dinero ilícito de la droga comenzó a fluir en Cali en los años 80, los varones de la droga se mudaron al refinado vecindario de los McMillan, comprando cuadras enteras de haciendas lujosas. Oye, Randy, este lugar aquí a la derecha es absolutamente increíble. Este muro parece medir de 3 a 4 metros de altura. ¿Quién vivía aquí? La familia Rodríguez Orejuela, que era la cabeza del cartel de Cali. Durante ese periodo controlaron el país y exportaron cocaína por casi $500 millones al mes. Increíble. Era lo que producían al mes en un mes regular. Vaya. Sin nada especial, absolutamente nada. Durante ese tiempo la seguridad y las paredes eran absolutamente todo para ellos. Tenían paranoia y temor. Durante años, Colombia fue el más grande exportador mundial de cocaína, enviando más de 100.000 toneladas de cocaína al año a Estados Unidos y Europa. La DEA llamó al cartel de Cali la organización criminal más grande, la más adinerada y la mejor organizada en la historia. Con millones de dólares a su disposición, su alcance era enorme, en especial en Cali. Verdaderamente controlaban la situación socioeconómica, la situación política y, en mucho, la situación religiosa. Terrible. En ese tiempo era el narcotráfico en Cali uno de los más poderosos en el mundo. Tú escuchabas que la gente se moría fácilmente. Si tú estrellabas un auto, si te salvabas y no te mataban los disparos o al conductor, era un milagro. Y se andaba con mucho temor a los lugares públicos. El narcotráfico y el que maneja este negocio, el poder de ellos tocó todas las esferas, tanto a nivel político, decisiones políticas importantes para el país se vieron manipuladas por los dineros del narcotráfico. Influencias, en todos los aspectos, tocó absolutamente todo. Esta es tan solo una de las 1.200 propiedades que ellos poseían en Cali. Y no Caminar libremente por las calles que una vez presenciaron tanto terror es testimonio de los sorprendentes cambios que han llegado a Cali. Pero ¿en dónde comenzó todo? Esta historia, como todas las crónicas de transformación, está arraigada en el corazón de los intercesores, los hombres y mujeres que tuvieron oídos para escuchar lo que Dios decía. Dios nos habló para que fuéramos a Cali. Ruth Roybal y su esposo Julio llegaron a Cali en 1978. Se sintieron desolados ante la completa oscuridad que cubría la ciudad. Pero Julio estaba convencido que si la gente de Dios se unía en oración, el yugo del enemigo sería roto. Solo había un problema. Nadie quería hacer eso. En realidad, no había unión entre las iglesias. Usted hacía lo suyo y yo le decía, que Dios le bendiga, hermano, que tenga un tiempo maravilloso en su iglesia, pero esta es mi iglesia y esto es lo que yo hago. En cuanto a la asociación de pastores, es que la asociación se reducía a hacer una caja de cartón vieja con 20 o 50 folios viejos. Después de un desacuerdo, Julio se retiró de la ya debilitada asociación de pastores. Pero entonces se percató que estaba contribuyendo a la desunión. Dios le habló y le dijo, no tienes derecho a estar ofendido. Tienes que perdonar. Y él tomó ese mensaje y dijo que si él iba a representar a Jesús, él no podría sentirse ofendido. Julio regresó donde los pastores y les rogó que le perdonaran. Ellos no podían darse el lujo de continuar en desunión. No cuando la ciudad enfrentaba semejantes retos.
Nos preguntábamos qué esperanza teníamos. Había tantas organizaciones internacionales, además de todas las autoridades colombianas luchando contra el cartel de Cali, y nada había sucedido. Como estábamos preocupados, nosotros comenzamos a orar por esto, pidiendo a Dios que nos mostrara cómo orar, y Él nos llevó a comprender nuestras raíces espirituales. Para ver la perspectiva de Dios sobre la ciudad, las iglesias locales comenzaron a examinar la dinámica espiritual en sus vecindarios inmediatos. Lo que hicimos fue que Randy entregaba mapas de la ciudad. El gobierno la tiene dividida en diferentes áreas, en zonas. Dentro de esas zonas hay muchos vecindarios, así que dividíamos los vecindarios en esas zonas y de acuerdo al vecindario en el que se viviera, la gente tenía que regresar con información acerca de todos los problemas que ellos vieran. Problemas muy grandes en cada zona. Un problema que descubrieron fue la profunda influencia del ocultismo en la ciudad. Hasta los machistas varones de la droga eran activos clientes de médiums y guías espirituales. Había raíces muy fuertes de prácticas de ocultismo mezcladas con el liderazgo religioso y eso le daba a ellos el poder, aparte del poder que ya tenían con su dinero. A medida que se dirigían a fortines específicos dentro de la ciudad, los pastores de Cali sentían que Dios les guiaba a reunir a su gente para una noche de oración y culto. Hacer cosas juntos. Porque al comienzo el problema que había era que de pronto no funciona, de pronto la gente no va, no se puede hacer, los pastores no apoyan, a fulano no va a ir, a fulano eso no le gusta. En 1995 celebramos la primera reunión diciendo ¡Cristo vive! Did you feel the mountains tremble? Y oraron contra los principados y el poderío. Oraron por la unión. Ellos creían ver que Dios ocupaba las iglesias. Y incluso el alcalde que había en ese tiempo Ser la ciudad que tanto hemos querido. subió a la plataforma, oró por Cali y dijo: Cali le pertenece a Jesucristo. 48 horas después del evento, los diarios locales publicaron en primera plana: ni un homicidio. Por primera vez en todo el tiempo que alguien recuerde, Cali había pasado todo el fin de semana sin un homicidio. Un evento notable en una ciudad acostumbrada a ver más de 15 asesinatos diarios. Después de estos grandes eventos, estos eventos de oración, siguieron los eventos de oración en común y fue cuando comenzamos a ver resultados. Y 10 días después cayó el primer varón de la droga. Dios estaba cambiando la ciudad. Animados por el impulso espiritual generado por la primera vigilia de oración, los líderes de las iglesias decidieron alquilar la instalación más grande de la ciudad, el Estadio de Fútbol Pascual Guerrero, con capacidad para 55,000 personas. Su fe fue ampliamente recompensada con más de 60,000 creyentes que asistieron para orar sin importar todas las denominaciones. Durante el verano de 1995, el gobierno colombiano declaró una guerra frontal contra los varones de la droga. Se despacharon 6.500 comandos élite a Cali con las órdenes explícitas de atrapar a los líderes del cartel. Había 7 varones principales de la droga. 6 cayeron durante los 9 meses en que comenzamos a unirnos para orar. Toda la atmósfera espiritual de la ciudad de Cali ha cambiado. Mientras Julio se veía animado por la labor de Dios, encontraba oposición en su propio patio. Un vecino airado por disputas de derechos de propiedad amenazó con matarlo. Así que Julio dijo: voy a ayunar y a orar hasta saber qué está sucediendo. Así que estaba ayunando cuando al tercer día Dios le habló y le dijo: Él te hará gran daño, sin embargo de este acto va a emanar el renacer de Cali. Quiero decirles a todos que lo que estamos haciendo esta noche es muy peligroso. Él tenía una reunión con la Asociación de Pastores. Yo lo estoy esperando para una reunión de la asociación. Nos dijo que lo dejáramos. El conductor le decía: permítame llevarlo a la puerta, déjeme quedarme con usted. Mi papá dijo: déjame aquí, yo puedo caminar. Él salió y comenzó a caminar hacia la iglesia. 2 hombres esperaban para emboscarlo.
Fue la última vez que lo vi. Almolonga, Guatemala. Almolonga era una aldea pobre en extremo. Esta era una comunidad en pobreza total y con adicción al alcohol. Violencia, ignorancia, brujería, ocultismo, idolatría. En unos cuantos kilómetros estaremos entrando en la ciudad de Almolonga. Los 20.000 habitantes de la ciudad han realizado una selección consciente de cortar la continuidad con su adoración ancestral a los espíritus. Como consecuencia, Almolonga es hoy en día una de las poblaciones más limpias y prósperas de este país, Guatemala. Es una ciudad de iglesias. Muchos citan a Almolonga como un ejemplo mundial de transformación comunitaria. Puede que lo sea. Tanto como 8 de cada 10 de sus residentes se consideran ahora cristianos renacidos. Pero no siempre fue así. Hace tan solo 20 años, Almolonga era un lugar oscuro y peligroso. Sufría de pobreza, violencia e ignorancia. Y además, el alcohol era el problema principal. Si usted hubiera ido a Almolonga hace 20 años a las 7 de la mañana, por ejemplo, y caminara por sus calles, habría encontrado muchos hombres caídos en las calles porque estaban totalmente ebrios. Había muchas cárceles porque había demasiados problemas. El jefe de la policía, Donato Santiago, recuerda que la gente siempre estaba peleando. Los oficiales construyeron 4 cárceles, pero ni siquiera así podían contener el problema. El exceso de prisioneros era enviado de manera rutinaria a una ciudad cercana. La violencia doméstica era especialmente pronunciada. Hablé con una mujer que me dijo que si no le gustaba la comida que preparaba, su esposo la golpeaba y sencillamente la arrojaba fuera de la casa. El pastor Mariano Riscaje, uno de los principales líderes del cambio espiritual de Almolonga, tiene recuerdos parecidos. Crecí en la miseria. Y no solo yo, sino también todas las personas, los que somos habitantes de Almolonga. Todos nuestros jóvenes de... En un esfuerzo por aliviar su sufrimiento, muchos de los pobladores hacían pactos con deidades folclóricas como Pascual Bailón, el Señor de la Muerte, y Maximón, un poderoso santo patrón. Maximón era el ídolo más importante en Almolonga. Cuando los españoles llegaron a Guatemala hace 500 años, encontraron que los indígenas estaban dispuestos a negociar ciertas cosas, pero que definitivamente había algo que no estaban dispuestos a negociar. Era Maximón. Era un ídolo demasiado importante para ellos. Este sincretismo creó un poderoso lazo. Aunque Maximón tomó la forma de un muñeco de madera, el espíritu detrás del ídolo sostenía un tenaz poder sobre la gente de Almolonga. Porque Maximón, si uno lo ve, es una máscara con un cuerpo de paja. Durante esos días oscuros al evangelio no le iba bien. Evangelistas extranjeros eran lanzados del pueblo con piedras o palos, mientras que pequeñas iglesias locales también eran apedreadas. Los cristianos evangélicos eran una minoría despreciada. En una ocasión, 6 hombres colocaron una pistola en la garganta de Mariano. A medida que comenzaron a apretar el gatillo, él solicitó en silencio protección al Señor. Cuando el martillo golpeó, nada sucedió. Salvado de la muerte, el pastor Riscaje convocó a su pequeño rebaño a la oración. Era hora de romper el dominio de la violencia, la superstición y la pobreza. A medida que los intercesores elevaban sus peticiones hacia el cielo, se colmaron de una fe sobrenatural. Le dijimos al Señor, no es posible que nosotros seamos insignificantes. Cuando en tu palabra encuentro que hemos sido levantados para ser cabezas y no colas. La gente comenzó a ser salvada, hombres venían a la iglesia, fue una bendición tremenda, un renacimiento, así lo llamaría yo.
Después que muchos signos y maravillas empezaron a suceder y muchos servicios de liberación de la opresión demoníaca, las iglesias crecieron. Is it true today that when people pray, cloudless skies will break, kings and queens will shake? Yes, it's true, and I believe it. Una sanación dramática involucró a una mujer llamada Teresa. Un procedimiento médico mal realizado había conducido al inicio de una gangrena. Sus órganos internos se descomponían. Sí, yo sentía un dolor fuerte y no podía caminar. Cada día que pasaba ella empeoraba más, así que decidimos organizarle su funeral porque ya no había esperanza para ella. La casa estaba llena de miembros de la familia y de vecinos. Todos pensábamos que ella iba a morir. El olor de la muerte se sentía en todas partes. Levántate. Yo me acerqué y le dije, Teresa, en el nombre de Jesucristo, levántate. Y dije, Espíritu, vuelve a ella. Y al instante ella se levantó sin enfermedad. Yo estoy contenta, muy feliz. Ella dice que vio una luz brillante y cuando abrió los ojos vio al pastor. Después de que presenciaron el milagro, mi madre y mis hermanos se decidieron a convertirse. Con testimonios tan dramáticos, cientos comenzaron a dar su corazón a Cristo. Cuando la gente vio que el Evangelio comenzaba a cambiar vidas, comenzaron a tomar nota. La gente comenzó a sentirse más y más atraída hacia el Evangelio porque vieron la transformación en las vidas individuales. Ahora hay más de 2 docenas de iglesias evangélicas en Almolonga, una ciudad de tan solo 19,000 habitantes. La iglesia del Calvario de Mariano Riscaje acomoda a 1,200 personas y casi siempre está llena. Pero la presencia del Espíritu Santo no se mide tan solo por el crecimiento de la iglesia. Un paseo a través del activo distrito comercial de Almolonga revela el impacto de la transformación social. Las calles y los edificios son llamados por lugares bíblicos. Los extranjeros encuentran extraordinaria esta exhibición pública de fe. Mariano la ve como perfectamente natural. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar que amamos a Dios si tenemos vergüenza? Por eso Pablo tuvo un gran respeto por los evangelios. En donde Almolonga una vez estaba llena de bares o cantinas, 36 en total, ahora hay solo 3. Y a medida que la bebida se ha detenido, también la violencia. Durante 20 años el promedio de crímenes en la ciudad ha descendido regularmente. En 1994 cerró la última de las cárceles de Almolonga. El edificio remodelado ahora se llama Salón de Honor. Para el jefe de policía Santiago, estos son buenos tiempos. ¿Y ahora no tiene cárceles en la ciudad? No, ya no hay. No hay nada. Sí. ¿Por qué? ¿Porque no las necesitan ahora? No, porque no hay gente que cometa delito. Es una ciudad muy tranquila ahora, ¿no? Sí, no hay más heridos como antes. Hasta la base agrícola de la ciudad ha renacido. Durante años, las cosechas alrededor de Almolonga sufrían de una combinación de tierra árida y malos hábitos de trabajo. Pero a medida que la gente se volvía a Dios, ha visto una sorprendente transformación de la tierra. Almolonga se convirtió en un valle muy fértil. Es tan fértil y la tierra es tan buena que produce los mejores vegetales. Hay tanta producción que tenemos 3 cosechas por año. Ellos venden sus vegetales en Guatemala, al sur de México y en El Salvador. Antes del cambio espiritual, los cultivadores exportaban 4 camiones de productos al mes. Ahora salen de la ciudad 40 veces a la semana. Llamada el Jardín Vegetal de América, las cosechas de Almolonga son de proporciones bíblicas. Hay que verlas para creerlo. Las remolachas son de 4,5 libras. Una zanahoria tiene un tamaño impresionante. Es increíble. Miren, estas zanahorias son mucho más grandes que mi brazo. Yo diría que esta tierra es demasiado fértil.
Intrigados por las dimensiones de estos vegetales y del aumento del 1000% en productividad agrícola, investigadores de los Estados Unidos y otros países extranjeros han venido a Almolonga a aprender el secreto. Pero la respuesta no es la que ellos esperaban. La sabiduría que Dios le ha dado a los granjeros en Almolonga produce mejores cosechas que los métodos científicos, y los granjeros dan gracias a la gloria del Señor constantemente por producir un producto tan abundante. Antes, cuando yo recogía los rábanos, tomaba 60 días, pero cuando Dios vino a la ciudad solo tomó 40, y ahora con frecuencia solo toma 25. Se puede observar un paralelo entre la fe de la gente y la mejoría del suelo. Al mismo tiempo que la gente comenzó a creer en Jesucristo como Señor y Salvador, al mismo tiempo los vegetales comenzaron a crecer. Empezaron a tener preocupación de trabajar. Entonces, cuando ellos empezaron a trabajar, empezaron a tener dinero. Los granjeros pagan en efectivo por grandes camiones Mercedes y después los revisten con frases cristianas. Es maravilloso. Y es el resultado del Evangelio transformando una comunidad. La idolatría y la superstición han huido, dejando tras de sí un pueblo dedicado al culto ferviente y al trabajo honesto. El estoicismo tradicional ha dado lugar a una exuberancia sentida de corazón. Lo que se tiene son 20 iglesias evangélicas muy activas, muy militantes y muy involucradas en alabanza, culto y demás. A pesar de su éxito, los creyentes en Almolonga no tienen intención de desfallecer. Muchos ayunan 3 veces por semana y continúan con su asalto a las fuerzas de la oscuridad a través de la oración y el evangelismo. A medida que las ciudades vecinas celebran el Día de los Difuntos, la gente de Almolonga sale en masa a honrar al Dios viviente. El alcalde renacido de la población da la bienvenida a una muchedumbre de casi 15.000 en la plaza de mercado. Se reunieron para orar por una continua expansión del evangelio en su valle y alrededor del mundo. Pero hay que pagar un precio. El único precio que hay que pagar se llama santidad, consagración. Hay que orar y hay que ayunar. Creo que en muchos casos, cuando hablamos de la transformación de la comunidad, tenemos que batallar con la incredulidad. ¿Son nuestro Dios y su Evangelio lo suficientemente poderosos como para impactar en verdad a nuestra comunidad? Almolonga nos enseña que sí. Había una comunidad entregada a la idolatría, a la brujería, al alcoholismo, familias disfuncionales. Y ahora tenemos una comunidad transformada. Esa es una buena imagen para nosotros. Si Dios puede hacerlo aquí, puede hacerlo en mi comunidad. Dios nos ha levantado, y si nosotros no aprovechamos esta oportunidad que Dios nos dio, ¿qué van a hacer los que vienen después? Es un hermoso espectáculo ir y ver el efecto del Evangelio, porque se puede ver, y eso es lo que queremos para nuestras comunidades, nuestras ciudades y nuestras naciones. Durante la última hora hemos viajado por el sendero de la transformación de la comunidad, a través de vecindarios en 3 continentes, y a lo largo del camino nuestros ojos han festejado la labor de Dios en nuestras vidas individuales y estructuras sociales completas. Y ninguna de estas historias ha sido una aberración. Más bien, son reflexiones de una intención divina. Son la forma en que las cosas deben ser. Nuestra travesía nos ha enseñado que hay pasos que podemos y debemos tomar para posicionar nuestras comunidades para una visita del Espíritu Santo. Estas incluyen pedirle a Dios que aumente nuestro apetito por las cosas que atraen su presencia, más notablemente unidad, santidad, fe y humildad. Al mismo tiempo debemos cultivar una cosecha de líderes perseverantes cuya visión colectiva para la comunidad es tamizada por intercesión informada y sostenible. Lo que Dios ha hecho en Cali, Quiambú, Hemet y Almolonga es en realidad glorioso, pero es tan solo un indicio de la historia que ahora aparece sobre la faz de la tierra. Sembraré las
simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Uganda, el país africano donde primero apareció el SIDA. Fue en el año 1982 que la grave enfermedad comenzó a regarse como pólvora entre jóvenes y adultos en todo el país. Para el año 1993, casi la cuarta parte de la población se había contagiado con el virus mortal. Pero hoy día, Uganda se ha convertido en un modelo para el mundo sobre cómo vencer el SIDA. No fue por los condones, realmente fue por un cambio de comportamiento. Tenemos una reducción de las 2/3 partes. Ningún otro país se ha acercado a tal cifra a nivel nacional en las infecciones de VIH. El doctor Edward Green es uno de los más reconocidos expertos en materia de SIDA a nivel mundial y ha estudiado cuidadosamente el caso de Uganda. El paradigma en la mente de muchos como yo es que en algún momento suficientes personas estarían usando condones para que la tasa de infección se reduzca a nivel nacional. Las tasas ya estaban bajando en Uganda en 1993 y muy poca gente estaba usando condones, así que yo sabía que no se trataba de condones. Fuentes cristianas atribuyen la dramática reducción del SIDA en Uganda a 3 factores principales. Primero, el pueblo de Dios se dedicó a orar por la transformación de la nación y sus líderes. Segundo, las escuelas públicas comenzaron a enseñar en base a una cosmovisión bíblica, influyendo positivamente en el comportamiento de la juventud. Y tercero, las iglesias se convirtieron en agentes de transformación en sus localidades. Como todo gran movimiento espiritual, el motor que inició el cambio en Uganda fue la oración. Los cristianos lanzaron una campaña para convertir a cada uno de sus hogares en una casa de oración. Esas oraciones impactaron en las más altas esferas del gobierno, dejando ver claramente la gravedad de la amenaza del SIDA. Fue un momento en que nos asustamos muchísimo y pensé que si nuestros hijos no tienen la oportunidad de aprender cómo protegerse del SIDA, no estaríamos logrando nada. Los líderes del país tomaron decisiones radicales. Iniciaron una campaña denominada ABC, enseñando primero la abstinencia sexual fuera del matrimonio. ABC quiere decir abstinencia, ser fiel y condones. Y lo presentamos en ese orden porque creemos que es muy importante hablar de la abstinencia del sexo antes del matrimonio, especialmente a los jóvenes no casados. La aplicación de esa estrategia impactó a las escuelas del país, resultando en otra corriente clave de la transformación, la enseñanza de valores bíblicos. El ministro de Educación introdujo el programa cristiano de abstinencia sexual, True Love Waits, el amor verdadero espera. Miles de estudiantes recibieron el mensaje. Nada de sexo antes del matrimonio, y estoy firme en eso. Todavía soy soltero y me abstengo. Realmente es posible vivir esta vida de abstinencia y responsabilidad. Sencillamente creo que la abstinencia es la mejor manera. Hoy día la nueva generación es más sana y el país está asegurando su futuro.
La tercera corriente de transformación que se ve en Uganda es la participación activa de las iglesias en sus comunidades. La Iglesia Pentecostal de Kampala cuenta con más de 16,000 miembros. Cada una de sus 1,300 células ha recibido el mismo desafío de sembrar el amor de Dios, iniciando por lo menos 2 proyectos de ayuda en su comunidad. Una célula de mujeres decidió bendecir a los policías de su ciudad. Como en tantos países en vías de desarrollo, la policía enfrenta una labor difícil, mal pagada y con poco apoyo de la comunidad. Las mujeres de esta célula decidieron apoyar a los agentes del orden, agradeciéndoles públicamente por su labor. Y el más agradecido fue el inspector general de la policía. No tienen idea de cuánto significa en los corazones de estos oficiales su presencia aquí. No saben cuánta energía nueva ustedes han puesto en los corazones, mentes y cuerpos de estos oficiales aquí. El evento atrajo a centenares de ciudadanos y causó asombro en el cuerpo policial. Es la primera vez que nos dimos cuenta de que hay gente en la comunidad que se preocupa por la policía y nos ha dado la motivación para trabajar más fuerte que antes. Esta iglesia en Kampala sostiene que cuando el gobierno trata de arreglar problemas puede invertir dinero, pero no puede sembrar el amor. En cambio, cuando la iglesia resuelve problemas, lo hace con amor. Y Dios recibe la gloria. Nos enseñan en la conferencia de visión, de cosmovisión, a llevar el amor de Cristo a la gente para que lo vean sencillamente en la manera en que vivimos, sin que les comencemos a predicar. El liderazgo de esta iglesia en Kampala también está desafiando a sus 1,300 células a adoptar una familia que sufre de SIDA. Muchos familiares de pacientes con la enfermedad han puesto su fe en Cristo al ver el amor genuino de los cristianos. Esa evidencia de una fe genuina y práctica se ha hecho notar en todos los niveles de la sociedad. Es una de las corrientes más poderosas de la transformación que está convirtiendo a Uganda en un país modelo para la lucha contra el SIDA y mucho más. Creo que el resto de África puede aprender de nuestras experiencias y de seguro lo pueden hacer.